Hola, hoy vamos a hablar sobre el tercer mandamiento. Entonces, este mandamiento junto con el primero y el segundo son los que se dicen que son en relación con Dios. A partir del cuarto en adelante, los mandamientos tienen que ver con el prójimo. Entonces, este tercer mandamiento es santificar las fiestas. ¿Y qué quiere decir eso? Que vayamos a misa los domingos, básicamente. Entonces, ¿por qué eso es así? Porque es que conviene dedicar al menos un día a la semana a Dios. ¿Y qué pasa? No se nos pide que nuestro día entero sea en una iglesia o la misa dura todo el día ni nada por el estilo, sino que el domingo es un día donde podemos conmemorar ese día en el que Jesucristo venció a la muerte y resucitó. Entonces, por eso el domingo es el día como que se eligió para esto. Es bastante adecuado y en la misa recordamos todo eso. Bueno, ya la misa la estudiamos, pero es volver a recordar ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Entonces es un día de precepto. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia es el único día que nos pide que asistamos a misa. Aquí en Venezuela hay otros 2 días de precepto, que es el 25 de diciembre y el 1 de enero, que muchas veces se sustituye por las vísperas de esos días, 24 de diciembre y 31 de diciembre. Pero esos 2 días, junto con todos los domingos del año, son los días en que se nos pide ir a misa y que si no vamos, en verdad estamos en pecado. Entonces, claro, es importante saber por qué se falta a misa. Bueno, de esto ya hemos hablado, pero lo importante es el domingo abstenerse de hacer actividades que nos impidan ir a la misa. Por eso es conocido como el Día del Señor. Y en varios pasajes evangélicos, bueno, se puede ver que era como que un día que se dedica totalmente al Señor y la gente no trabajaba o no hacía otras cosas. Y bueno, es cierto que el fin de semana y el domingo en específico no se trabaja, no se va a la universidad, al colegio, etcétera, pero aún así a veces se hacen tareas, se hacen labores del hogar, etcétera. Lo importante es que nada de esto nos impida ir a la misa. ¿Y qué ocurre? Algo muy importante de la misa es que la Santa Misa es la acción más sagrada y la oración más perfecta que existe. Es cierto que muchas personas se pueden preguntar, ¿por qué voy a ir a misa los domingos si puedo ir cualquier otro día de la semana? O simplemente sustituyo ir a misa los domingos por ir a misa los miércoles, que se me hace más sencillo. Pero es que bueno, Dios nos pidió que fuera así y la iglesia lo sigue repitiendo. Y entonces, bueno, ir a misa entre semana también es súper bueno. Claro que sí, tiene un valor enorme, porque la misa como tal tiene un valor enorme, pero el esfuerzo que pudiésemos empezar a hacer y tomar como un verdadero hábito el ir a misa los domingos, Dios lo aprecia demasiado. Otra duda que se nos puede ocurrir es como que, sobre todo en esta época de la pandemia, que la iglesia ha permitido que podamos oír misa desde nuestras casas debido a que las circunstancias no nos permiten ir a una iglesia, pudiésemos decir de ahora en adelante que ir a misa en el televisor o desde la radio simplemente vale lo mismo que ir a la iglesia. Pero es que en condiciones normales no es así, porque lo que sucede en el altar, en la iglesia, en vivo y en directo, no sucede en mi casa, al menos que yo lleve al sacerdote a celebrar en la sala de estar de mi casa. Además, es tan así que si ustedes van a misa en cualquier parte del mundo, una misa católica, en una iglesia católica, siempre va a ser lo mismo. Lo importante de la misa siempre va a ser igual, así sea en otro idioma, en otro país, en otro clima, con otras personas, siempre va a ser lo mismo. También pudiesen preguntarse, o sus amigos, que si no entienden mucho lo que ocurre en la misa, porque es necesario ir a misa. Es como perder el tiempo si estoy ahí y no entiendo nada de lo que está pasando. Pero esa es la cosa, que a medida que vayas yendo a misa y te acostumbres a ir todos los domingos a misa, vas a ir entendiendo más lo que está ocurriendo y lo que de verdad significa la misa. Y otra cosa es ir con algo de información a la misa. O sea, es verdad que tal vez hayan personas que nunca hayan ido, que hayan perdido el hábito desde pequeños, o bueno, que simplemente no están acostumbrados. Entonces es importante ir sabiendo un poco de lo que va a ocurrir y de lo que significa
estar ahí en la Santa Misa y saber qué es lo importante. Hay algunas personas que piensan que lo más importante en la misa es el sermón o la homilía que da el sacerdote. Entonces, si a veces no les gusta o el sacerdote es una persona mayor y no lo oyeron bien, piensan que no valió la pena ir a misa o que simplemente no les gusta y no van a volver. Pero es que de verdad eso no es lo importante. Lo importante en la misa es otra cosa y es ese momento en el que se nos presenta el pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, como ya lo estudiamos cuando hablamos de este sacramento. Y también pudiesen preguntarse que si hay una persona que no puede comulgar, entonces ¿de qué sirve que vaya a misa? Pero es que la verdad, aunque comulgar es la mejor manera de participar en la Santa Misa, es cierto que hay personas que no pueden comulgar porque, bueno, no están en estado de gracia o no se han confesado, etc. Pero vale más ir a misa y estar ahí y participar espiritualmente de la misa que faltar y estar en pecado. Entonces, se puede participar de la misa igual poniendo todas nuestras oraciones sobre el altar, nuestras intenciones, como que de verdad diciéndole al Señor todo lo que nos preocupa, todo lo que tenemos en el corazón, sabiendo con mucha fe que Él igual nos oye y nos va a ayudar, y repitiendo comuniones espirituales. Las comuniones espirituales son pequeñas oraciones que se pueden repetirle al Señor para manifestarle el deseo que tenemos de recibirlo y sabiendo que en ese momento quizá no lo podemos hacer. Y bueno, recordando siempre que la misa tiene demasiadas maravillas divinas, o sea, el asistir a la misa nos da demasiadas gracias y ya sabemos que las gracias son dones y regalos de Dios. Entonces, con el hecho de asistir, solamente de asistir, ya tenemos muchas. Entonces, si ponemos empeño en participar, en oír, en saber lo que significa cada cosa que dice el sacerdote, vale muchísimo más. Recordar, como también lo hablamos en las clases anteriores, bueno, que a la misa no se va corriendo, que no es ver el reloj por ver cuánto tiempo falta para que se acabe o llegar justo cuando ya el sacerdote empezó a hablar u otras cosas así. Lo mejor es prepararse con unos minutos de antelación sabiendo que significa algo muy grande y preverla el fin de semana. Yo no quiero decir que es que los domingos ya no vamos a poder almorzar en familia, ir a una parrilla, a un cumpleaños, claro que sí, pero lo importante es preverla. Si sabemos que a partir del mediodía empieza el almuerzo en casa de mi familia, quizás lo mejor es ir en la mañana, porque lo más normal es que en las familias, cuando el almuerzo se cite a tal hora, siempre va a empezar a las 4 de la tarde. Entonces ya ahí vamos a saber que no vamos a poder ir a misa. Entonces lo mejor es preverla en la mañana, o incluso la iglesia nos permite que yendo a misa el sábado en la tarde, valga por la misa del domingo. Si sabemos que el domingo es un día que va a ser imposible, o ese día tenemos un viaje, o bueno, otras cosas por el estilo, sabemos que yendo a misa el sábado en la tarde vale lo mismo que ir a misa el domingo. Entonces, bueno, esto es todo por hoy.